Saludos, Dios te bendiga, bienvenidos una vez más al Nuevo Evangelista Podcast. Hoy estamos hablando sobre la Reforma Protestante y tenemos un invitado especial, al reverendo Daniel Rivera de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. ¿Cuán importante es este tema? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Tiene un impacto hoy día? ¿Por qué debemos estudiarlo? Quédate con nosotros. Dios les bendiga. Para mí es un placer, es un gozo nuevamente estar en este espacio. Somos Bautistas, un espacio para todos y por todos. Es un honor poder el Nuevo Evangelista Podcast salir todos los jueves a las 6 de la tarde en Reacciones. Si todavía no has escuchado, no te has suscrito y no sabes de qué estamos hablando, eso es fácil. Mira, vas a Spotify o Apple Podcast y ahí vas a encontrar el Nuevo Evangelista Podcast y podrás ver los diferentes episodios. Ya vamos por 24 episodios donde le estamos dando voz a los diferentes escritos que han realizado diferentes pastores, teólogos, amigos y amigas que han hecho aportaciones a nuestra denominación con sus escritos, pero que todavía al sol de hoy siguen siendo de gran valor, pero también son importantes, ¿verdad? Diríamos, son de gran ayuda. No, sí, ¿no? Que son muy importantes y es siempre... tenemos que recordarlo, ¿verdad? Tenemos que aplicarle para el día de hoy todas estas enseñanzas que están ahí presentes y que como son nuestras y las tenemos ahí, a veces no le damos tanto valor, pero cuando tenemos un recurso invitado como Daniel hoy y dice, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde sale toda esta información? Ahí es donde comenzamos a darle el valor que se merece ese tesoro que tenemos. Exactamente, porque realmente hemos tenido grandes aportaciones teológicas, pero todavía seguimos teniéndolas. Porque, ¿sabes qué? Siguen escribiendo. Tenemos los blogs que están en www.ibpr.org. www.ibpr.org y allí usted va a encontrar todos los lunes un nuevo escrito, que también hay un escrito de esta semana de la Reforma Protestante. Así que usted dése la vuelta. Mira, lo mejor de todo es que es algo corto y breve, en 2 minutos. La mayoría de estas lecturas usted las puede hacer y puede provocar un tiempo de devoción y de reflexión, no solamente como individuo, sino en familia y en la iglesia, en su comunidad de fe. Mira, antes de continuar, para mí es un honor que hoy esté con nosotros un discípulo. Ajá. Y discípulo de Cristo, Sí. ¿verdad? Oye, amigo y compañero Sí. y compañero del Seminario Evangélico de Puerto Rico, que pudimos tomar varias clases juntos, pero también en medio de los tiempos hemos continuado teniendo una relación, ¿verdad? Donde de vez en cuando nos llamamos o nos compartimos algún tipo de mensaje de ánimo, como parte de la amistad que el Señor nos ha permitido desarrollar, que comenzó en un aula de clases, pero que continúa en el ministerio. Y que lo conocimos como una joven promesa, pero con los años ha ido creciendo y sigue siendo muy joven todavía, pero ha crecido increíblemente. Ya sus aportaciones son como la de cualquiera de nuestros teólogos y nuestros pastores importantes. Y tiene varios escritos, ¿verdad? Tiene varios libros. Cuando le demos la bienvenida le preguntamos un poquito sobre eso, pero sobre lo más importante es que ya llegó a los TA. Sí. Usted sabe que este espacio, más allá de poder reaccionar y que es un espacio serio, también es un espacio coloquial donde nos podamos interactuar y ahí donde tú estás. Hablando de lo coloquial, una pregunta trivial. Daniel, tú que fuiste pastor asociado de reverendo Ronda, ¿tú comulgabas con él en asuntos de MLB? No, mira, ese fue uno de sus intentos evangelísticos durante 2 años y medio, para cualquier deporte, no tan solo el béisbol, para cualquiera, pero no, yo creo que todavía está en ese proceso, ese proceso de ver si llegó en algún momento. Debe estar de luto porque su equipo ayer perdió la Serie Mundial, así que... Yo creo que se está concentrando más en la celebración de la reforma que en eso que ha pasado. Ay, perdónenme, es que pues tenía que salir esto, como siempre, pero miren. Para relajar el ambiente. Para relajar el ambiente. Bueno, pues, pero sí ganaron los Dodgers. Ay, pero este no es el programa de eso, después nos regañan. Sí. Después nos van a... Un saludo al ministro ejecutivo Edgardo Caraballo Marín. Oye, aquí, que el pastor Edgardo también es fanático de los Yankees, pues estamos solidarios con él. Cambiemos el tema porque después nos cortan el programa. Mire, ríase un ratito.
hay mucha tensión en el ambiente. Sí. Y nosotros queremos que usted podamos aprender y crecer, pero también podamos reír, porque eso es parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero así, por oficial, llamen el reverendo. Ya casi doctor, yo creo que él está por ahí. El reverendo Daniel Rivera, director del Instituto Bíblico de las Iglesias Discípulos de Cristo de Puerto Rico. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, Angelique y Héctor. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Este atrevimiento y un saludo a todo el pueblo bautista. Qué bueno estar aquí con ustedes. Muy buenos amigos y amigas, definitivamente estar aquí para conversar sobre este tema, a ver cómo continuamos el proceso de la reforma. Pero algo bien importante que dijeron y qué bueno que es parte de este programa, el asunto de relajarse. Yo creo que parte del aprendizaje, parte de lo que Dios nos está invitando, creo que como iglesia en este tiempo, es a bajar esa tensión y enfocarnos en su gracia y poder pasarla bien y que eso sea una manera distinta de ver ese asunto del gozo de la salvación. Así que qué bueno y les felicito por este espacio educativo que yo creo que hace mucho bien para su denominación y otros espacios que les puedan escuchar. Así que, y gracias por tenerme aquí. Qué bueno, gracias a ti por acceder a estar con nosotros y sacar este espacio de poder dialogar un ratito y hacer unas reacciones. Mire, para que usted tenga un poquito de trasfondo de Daniel no solamente es el director del Instituto Bíblico, ¿verdad? De su denominación, sino que ha hecho unas grandes aportaciones en medio de, no solamente en las iglesias, sino también en el campo educativo, ¿verdad? Específicamente he estado trabajando en un editorial, o sea, unos libros sobre misión activa, el ABC de la educación cristiana, y hay algo nuevo por ahí también que sacaste, todavía yo no lo he leído, no lo tengo en mis manos, pero sé que hay algo reciente que hace poco estuviste promocionando. Influencia intencional, ese es el bebé que sacamos ahora este mes de octubre. Influencia intención. Influencia intencional, sí. Intencional, ok, muy bien. Sí, así que estamos hablando estamos hoy conversando con una persona que está muy envuelto en todas las cosas que están pasando en el mundo eclesial y la importancia de que la iglesia pueda continuar siendo esa voz profética en medio de los tiempos que nos tocan vivir, desde la área de la educación, desde la área de la formación. Y por eso hoy está con nosotros en este espacio, porque parte de lo que queremos hablar de la reforma es esa reforma que comienza en ese espacio, no solamente desde la parte del interior de nosotros donde nos tenemos que reformar, sino cómo la educación nos puede ayudar a nosotros a mantenernos reformados, siempre reformados. Porque el quehacer teológico o el quehacer de la iglesia, la tarea, estriba en el que nosotros podamos continuar proclamando las buenas nuevas de salvación de generación en generación y conforme a los tiempos, sin perder la esencia de lo que es el evangelio, la palabra de Dios, la gracia que nos alcanza. Así que por eso es que hoy estamos trabajando con Daniel. Así que quítese de la mente, y cómo esa persona tan joven va a poder dialogar esto, pues no se equivoque. Recuerda la porción bíblica de Timoteo, que dice, oye, no tengas en poco su juventud. Así que nosotros hoy queremos acercarnos al texto y nos estamos acercando a base del escrito que se le dio voz en el Nuevo Evangelista Podcast en audio de la reforma del editorial en octubre del 1989. Sí, en el 89 se redactó un editorial que se publicó, ¿verdad?, con el tema de la reforma protestante y tiene unos highlights, ¿verdad? Algo que sobresale, aunque es muy corto y lo publicamos en estos días, que se grabó el audio y es muy corto pero muy denso. Y cuando lo compartí con Daniel, él pues me dijo, pero Dios mío, esto es mucha cosa junta. Pero ciertamente hay un gran peso en la reflexión
de este tema, pero que es un peso que también tenemos que llevar hoy. O sea, históricamente estamos hablando prácticamente del mismo tiempo, ya en un tiempo ya en la posmodernidad. Y una de las cosas que inicialmente nos da el golpe cuando comienza la reflexión es que padecemos de una enfermedad, y es la enfermedad del olvido. Tenemos la tendencia de olvidar, ¿verdad? Con los años y a veces con los meses, las cosas que pasan y los eventos que ocurrieron. Bueno, o sea, y no lo olvido, a mí se me olvidó la llave dentro del carro, imagínate, ya 2 veces en esta semana, pero eso no es el tema de hoy. No, ese no es el tema, no, para que nos podamos seguir relajando un poco. Mira, yo creo que antes de continuar, Daniel, es importante que definamos qué es reforma, porque a veces decimos reforma, la reforma protestante, reformado siempre reformado, pero perdemos de perspectiva qué es reforma. Y yo no sé si... Yo creo que definirlo, yo creo que es lo que nos puede ayudar a combatir, yo creo que ese olvido, entendiendo que la reforma pues viene a ser un movimiento en donde es toda una búsqueda de expandir y difundir lo que es la iglesia, lo que se entiende por el evangelio, para poder ser de bendición a otras personas. Yo creo que algo bien importante sobre lo que fue y lo que debe seguir siendo la reforma protestante es precisamente una oportunidad para de alguna manera hacer más accesible el contenido del Evangelio. Yo recuerdo en una clase, una compañera, de momento estaban tocando el tema de la reforma y precisamente el asunto educativo, y, y fue bien importante e interesante porque ella dice, esto como movimiento lo que nos afirma es que la reforma no ha concluido. Entonces, en ocasiones, cuando trabajamos con los conceptos de conmemorar, pues es como que si simplemente estuviéramos celebrando algo que pasó. Pero el reto de la reforma, precisamente, como el texto del nuevo evangelista dice, es esa lucha de la iglesia de Jesucristo por mantenerse fiel y firme en los postulados de aquel que le da razón de ser al compromiso, la paz, la libertad, la justicia y el amor. Algo bien interesante de esto entonces es que la reforma es un valor dentro de la iglesia. La reforma es parte de los valores del reino, aunque quizás no lo vamos a encontrar así tan explícito en los evangelios, pero me parece que es una gran pista para poder acercarnos a nuevas formas de pensar y ser la iglesia. De hecho, esta sola página editorial, que como Héctor muy bien decía, la leí y yo, primero que la vi corta, yo dije, está bien, esto yo lo leo un momentito, y en el momento, y dije, espérate, hay que detenerme a leer esta nota. Precisamente, esto es una aportación muy postmoderna para trabajarla en el 89, precisamente cuando dice es el gran desafío que sacude el establishment. Y precisamente eso que pasó en el siglo XVI, me parece que también es lo que está sucediendo hoy en la vida de la iglesia, que estamos de alguna manera, o debemos seguir en ese proceso de cambiar, de considerar y sentarnos a dialogar en espacios como este para ver por dónde el Espíritu de Dios nos quiere llevar en estos tiempos. Así que reforma, más allá de un asunto histórico, me parece que es un valor importante dentro de lo que es la iglesia. Y se cumplen como 505 años, ¿verdad? Tenemos ya aproximadamente. Sí, 507, 507. Sí, yo creo que 507. Bueno, más de 505 años. Sí. No, yo recuerdo. Y a veces algunas personas, cuando hablan de reforma, rápido piensan en las 95 tesis de Martín Lutero, ¿verdad? Y ese momento importante, pero sabemos cuando nos adentramos a estudiar que no ha sido el único, ¿verdad? Que él fue el más conocido, tal vez, el más que impactó en ese tiempo, pero está Zwingli, está diferentes personas que han estado y que venían de años anteriores y que pagaron con creces, ¿verdad? Y hay muchos con su vida. Pero a veces, y perdemos de perspectiva también que pero la reforma no comenzó ahí. La reforma tomó un valor bien grande con el ministerio de Jesús. Jesús es un reformador, ¿verdad? Jesús vino a hacer, él dijo, yo no vine a derrogar la ley, sino a hacerla cumplir correctamente. Entonces, parte de lo que hace la reforma es que nos invita
a reflexionar, pero también a accionar conforme a lo que realmente es el reino de Dios, lo que persigue en medio de la comunidad de fe, de la iglesia, en medio de la comunidad, de la sociedad. O sea, la reforma lo que hace es provocar en nuestro interior unos encuentros con el reino, pero que transformen para poder transformar en el exterior conforme al reino de Dios que se acerca a cada una de las personas. Entonces, si partimos de ahí, vamos a ver que nos enseña que es que el reino de Dios es accesible para todo el mundo, pero hay que cumplir con unos principios que se encuentran en el encuentro con esa palabra inspirada por Dios. Y lo interesante de lo accesible es que viene precisamente porque en ese entonces no era accesible. Porque la iglesia se había creído dueña de los fundamentos, de la doctrina, de cómo entender a Dios y sus múltiples manifestaciones. Y ojo, que nosotros y nosotras no estemos haciendo lo mismo hoy día. Claro. Y es interesante porque precisamente la aportación de Lutero, la aportación de Zwingli, de Melanchthon, que de hecho es, tengo un amigo, el pastor Ricardo Fuentes, dice que es como el cerebro realmente del sentido educativo de lo que pasa en la reforma, porque él habla de la importancia de la accesibilidad del evangelio a través de la educación, porque ellos entendían que la educación y posteriormente, como conocemos concretamente como la reforma, es la manera de poder bendecir la sociedad. Entonces, hoy día, yo creo que eso, y tomando lo que dice Angelique con la figura de Jesús como reformador, algo que yo hablaré todo el tiempo, un concepto que nos ayuda a entender esto es el discipulado. O sea, la reforma viene a hacer el concepto de ser discípulos, no necesariamente denominacional, pero amén también, sino que viene literalmente a hacer disponible el proceso del discipulado a las personas. ¿Y qué pasó? Pues primero que se imprime, la Biblia se traduce y luego se imprime. Y se va haciendo accesible en las misas, en lo que está pasando en la comunidad. Interesantemente, el Evangelio se va compartiendo en las casas. Una de las figuras que en este proceso del discipulado y la reforma protestante no se resalta tanto es precisamente la esposa de Lutero, Caterina von Bora, que fue una monja, y ella lo que hizo en su casa fue que hizo disponible precisamente para que los jóvenes tuvieran conversaciones teológicas. Entonces, precisamente en este espacio, yo creo que aquí otro concepto importante que podemos ver que hoy pudiéramos resaltar de la reforma es el asunto de la mentoría. La mentoría a veces pensamos que es una ciencia extraña de liderazgo y decimos, rayo, ¿cómo yo voy a mentorear a alguien? Sencillo, abriendo tu casa, cambiando tu lenguaje, eso es algo importante cuando estamos trabajando con diversas generaciones. Y yo creo que cuando podemos ser más relacionales, yo creo que eso es reforma. Porque en ocasiones pensamos la religión o la espiritualidad o nuestra fe cristiana precisamente de unos aspectos un poco más distantes, pero cada vez cuando nos vamos acercando, ahí es cuando hacemos reforma, cuando nos vamos acercando al corazón y a la mente de las personas con el fin de crecer, con el fin de ayudarles. Y yo creo que parte de lo que importa de manera educativa con lo que comenzó en este tiempo y con lo que hoy yo creo que esta conciencia que nos trae este programa en particular es que nos preguntemos cómo estamos haciendo reforma a través de nuestros proyectos educativos. Y aquí subrayo la importancia de poderles llamar proyectos y de alguna manera es ceder a llamarle programas. Porque cuando hablamos de programas, pues fijamos algo, y ese fue precisamente la reforma, no estar o salir de esa estructura fija y poder creer en diversas oportunidades. Pues yo creo que un programa nos puede ayudar hasta cierto momento a cumplir unos objetivos, pero cuando entendemos el proyecto educativo, ahí vamos entendiendo que la iglesia tiene una cultura,
que nuestra fe tiene unos alcances y unas trascendencias que nosotros y nosotras no podemos ni entender. Y cuando digo que no podemos ni entender, no necesariamente lo digo de una forma negativa, sino que algo en el que Dios en su libertad de presencia hace en la vida del ser humano. Y yo creo que aquí es donde podemos, yo creo que el episodio histórico de la Reforma nos ayuda para hoy, nosotros también preguntarnos, ¿cómo estamos educando a la gente? ¿Cuál es nuestro proyecto educativo? Y esto entonces no solamente se restringe a currículos, a talleres, a contenidos, que es muy importante, obviamente, sino a cómo yo estoy educando con mi testimonio, con mi manera de ser, con mi manera de hablar, y lo que pocos hablamos o puntualizamos, con nuestra manera de callar. Y yo soy el primero que no tengo esto mangado en la vida. Pero es interesante porque hay una trascendencia y una decisión fuerte, porque mientras se estaban desarrollando las escuelas monásticas, todo el asunto de la escolástica y las escuelas teológicas ancladas con la iglesia, de momento a este chamaco se le ocurre protestar en cuanto a eso. Y vuelvo a subrayar este asunto, que la Reforma es lucha. No lo digo yo, lo dice el editorial. Sí. Y cuando decimos chamaco, ¿verdad? Para cuando alguien lo esté escuchando en otro estado, en otra, ¿verdad? Pues estamos hablando de un joven, de una persona. Perdón. ¿Verdad? Sí. No, mira, Daniel, no, y qué bueno eso, ¿verdad? Y él habló sobre eso, la manera en que vamos a hablar, nuestro vocabulario, ¿verdad? Y yo creo que el asunto de las líneas de comunicación, que tenemos que empezar a abrirlos y a detectarlos. Quizás en una casa también, hablaste de una casa, puede ser en el parque, una conversación con jóvenes. Y cuando ocurre la Reforma, estamos hablando ya de los 1500, claro, ya un historiador nos puede poner al día, pero el mundo estaba calientito en esa época también, estaban ocurriendo muchas cosas. Hablamos que la cosa... Sí. Y estaban ocurriendo muchas cosas y cosas positivas también. La imprenta había surgido, lo mencionaste. Eso también fue un boom, o sea, fue un detonante importante para que las ideas pudieran entonces correr y ver la Reforma como ideas también que pudieran correr y moverse. No todo el mundo sabía leer, pero muchos lo podían acceder, ya no estaba controlado por un grupo, por un sector. Así que estaba ocurriendo un tiempo histórico, ya los canales de comunicación eran distintos. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Esta transición de la modernidad a la posmodernidad, tiene unos cambios también similares y el asunto de la comunicación también es distinta, porque mira lo que estamos haciendo ahora. Estamos aquí con un compañero pastor a través de una red social, nos estamos comunicando, teniendo esto, y hay otros cientos de personas que ahora nos están viendo o más adelante y acceden a una información. Así que este asunto de las redes sociales, ya los dueños... No olvides suscribirse. Sí, suscríbase, pero ya los dueños de los medios tradicionales de comunicación no controlan el contenido, no controlan la información. Y igualmente, pues, solo unos pocos o privilegiados, digamos teólogos o cristianos, religiosos, podían llegar a uno de estos medios. Era muy complicado. Pero ahora ya tenemos mucha gente también hablando, trayendo ideas, compartiendo ideas, y no están en los medios tradicionales. A lo que voy es que estaba escuchando de UCLA y el Dr. Cho. Él es un profesor de teología, estuvo con nosotros en Fuller, y él nos habla que en los próximos 100 años la iglesia puede vivir una nueva reforma. Nosotros no la vamos a ver, pero ciertamente somos parte de lo que está ocurriendo ahora. Y lo que nosotros vivimos ahora, nuestra aportación hoy, la va a encontrar la iglesia en 100 años después, no sé, 50 o 200 años después. Pero yo espero que sea antes. Todos dijimos eso. Todos. Amén.
Amén. Todos dijimos eso. Porque vivimos reformados a reformados, se supone que la vivamos constante. Pero ciertamente estamos viviendo algo extraordinario. Lo que pasa es que ahora es muy abrupto, ahora el cambio está haciendo, ¿verdad? Claro. de lo tradicional pero y mira, conservado el que conocíamos, ya eso no es la norma. Pero miren, el mayorcito aquí soy yo. Espérate. Hace... Miren, está buena. Hace más de 20 años yo tomé clases con Samuel Pagan, doctor Samuel Pagan, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y hace 20 y pico de años él nos comenzó a hablar de la posmodernidad. Y nosotros nos quedamos por de qué está hablando. Y las cosas que iban a ir ocurriendo y cómo se iba a ir transformando, pues todo, la sociedad, pero también la manera en que vamos a administrar la iglesia, a moverse. Y 20 y pico de años después, pues ya lo estamos viendo, pero son pasos lentos, ¿verdad? Son pasos lentos, pero en medio de esa lentitud y de ese proceso tenemos un propósito, tenemos algo que hacer y hacer grandes aportaciones como está haciendo Daniel en este momento, ¿verdad? Uno trata también de poner su granito de arena y una de las cosas es pues aprovechar estos espacios de comunicación muy bien para educar, para transformar y para de alguna manera pues recordamos lo que se vivió, pero entonces en el día de hoy, en el aquí y en el ahora y proyectarnos hacia el futuro con los propósitos de Dios, lo que el Señor quiere hacer para este tiempo. Y ciertamente tal vez lo de los 100 años tiene algún sentido. Tal vez es que llega un momento en que vamos reformándonos constantemente, pero que hay una tendencia que se ve completo, ¿verdad? Hay unos tiempos, unas décadas, unos espacios que se vive con esa misma forma por un long time, ¿verdad? Que se va dando. Y luego se ve radicalmente los cambios. Nosotros estamos teniéndolos ahora, pero no hemos llegado a esa transformación completa de lo que es la iglesia, sino que estamos viendo esos avisos que nos están dando, pero todavía tenemos, así como hay 6 generaciones juntas en muchos lugares de las iglesias, estamos viendo los impactos y va a llegar un momento que se vuelve como a normalizar, tal vez, que uno se acostumbra, pero vuelve otra vez otro cambio radical. Y puede ser que dentro de eso podemos entenderlo como algo que sí va a suceder. Yo espero que Cristo haya venido antes, pero ahí estamos. Yo creo que ese asunto, desde una perspectiva educativa, algo que ha surgido, que no necesariamente estaba ni en el siglo XVI ni hasta hace 20 y pico de años, era quizás una conciencia de lo que hoy llamamos bienestar, de lo que hoy conocemos como una conciencia de salud mental o en el campo educativo, que es la educación socioemocional. Y yo creo que esa es otra reforma que debemos ir insertando dentro de la vida de la iglesia. Y es que precisamente dice la nota editorial que, lo que surge de la iglesia es la oportunidad de reinterpretar las escrituras. Y una de las cosas que está sucediendo es que estamos también no tan solo reinterpretando las escrituras, sino los tiempos. Pues yo creo que para confiar un poco en lo que Dios está colocando en la mente y en el corazón de las personas para poder hacer cosas nuevas y igualmente de bendición en estos tiempos, yo creo que el componente social y emocional es bien importante para poder crear mayor confianza en estas transiciones de liderazgo, en las transiciones administrativas, educativas, ministeriales. Cada vez más, algo que yo me alegro mucho, estamos viendo cambios de intereses en las vocaciones ministeriales. Y eso es extraordinario porque las nuevas generaciones, incluso gente mayor, está repensando cómo se hace ministerio. Y todo eso sucede cuando tenemos una mayor conciencia socioemocional, oye, de lo que yo necesito, de los cuidados que debo tener quizás de mi salud en cuanto física, mental, emocional, espiritual, y cómo eso lo vamos colocando de otra manera. Y yo creo que esto precisamente fue lo que pasó en la reforma, y creo que es un llamado muy latente hoy. Trascender de lo subjetivo, o sea, lo bien individual, a poder expandir o retomar un asunto de yo buscar el bienestar, sí, obviamente como persona, pero un bienestar común.
Y en tanto y en cuanto yo voy respetando eso en en las demás personas, pues, pues mano, yo creo que podemos tener transiciones saludables. Podemos hacer reformas en un sentido que sea coherente de adentro hacia afuera. Porque una cosa es, por ejemplo, ahorita ustedes hablaban del asunto de mi edad. Todo el mundo quiere que los jóvenes estén en procesos de liderazgo hasta que llegamos. Exacto. Entonces, es bien complejo, como te digo, uno quiere, o sea, una cosa es querer la reforma, otra cosa es vivir la reforma. Vivirla. Probablemente la Iglesia Católica en el siglo XVI, ay, esto debería cambiar, pues de momento llega un muchacho, un monje de ellos mismos que quiere cambiar y pues tuvo toda la oposición que tuvo hasta que pues conocemos la división de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Y qué bueno que hay lazos ecuménicos que vuelven a subsanar esa ruptura, pero yo creo que dentro de esa conciencia socioemocional de manera educativa, pues es importante saber que vamos a ser diferentes. Y yo creo que valorar eso es lo que entonces nos va a dar esa importancia. Porque ¿qué fue un valor importante en este proceso? El sacerdocio universal. No podemos olvidar esa gran enseñanza. Y en nuestros principios, uno de nuestros principios bautistas, el sacerdocio universal. En el caso de nosotros, pues somos una iglesia que afirmamos ser de laicos y esto es importante y hay muchos que definen el ministerio pastoral o el ministerio en general como laicos en funciones pastorales o ministeriales. Y eso no es una dualidad rara, no. Es que siempre es importante recordar que Dios ha capacitado a cada cual con esta oportunidad de literalmente poder acercarse desde la experiencia del Evangelio. ¿Cómo vino este proceso educativo de la reforma a hacer la Biblia más accesible? Mire, nosotros a veces quizás, ahorita Héctor mencionaba el asunto de que solamente unos pocos tenían la oportunidad de estudiar en escuela, de hecho en este tiempo en escuelas, en universidades y luego en lo que hoy se conoce como escuelas de teología o seminarios. Pues hoy nuestras estructuras educativas deben preguntarse que si estamos siendo accesibles para las personas. Yo en el instituto me estoy haciendo esas preguntas. Me estoy volviendo casi loco en el proceso. Bueno, pero gracias a Dios. Ajá. En algún momento en las redes sociales yo me topé como que hay un escrito o una imagen donde dice que todas estas cosas han cambiado, pero en el salón de clases sigue siendo la misma dinámica que se estaba dando hace 30 años atrás, en el siglo pasado. Y eso es lo que nos debe llevar a repensarlo. Ahorita estabas diciendo sobre la edad y sobre que queremos los jóvenes, pero ¿verdad? Pero cuando llegamos no los quieren. Hay una resistencia. Yo creo que tiene que ver con el problema humano que tenemos de la resistencia a los cambios y de que esto siempre se ha hecho así. Y el querer perder el control, pensamos que es una amenaza. Entonces, no podemos vernos como amenaza porque no es la intención del reino de Dios y no es lo que Jesús nos enseñó. Jesús en todo momento dijo, no, esto no es amenaza, llamó a personas diferentes, de diferentes situaciones y de diferentes edades, ¿verdad? Con diferentes experiencias de vida, porque se trata de glorificar el nombre de Dios y de quién está disponible para hacer la tarea. La capacitación la da el Señor, el llamado lo hace Dios. Nosotros solamente tenemos que responder. Entonces, vemos ese problema en generaciones. Queremos a los jóvenes, pero no los queremos, pues tenemos un problema espiritual, tenemos un problema de discernir, tenemos un problema de creer, tenemos algo que detener. Entonces la reforma lo que nos está tratando de hacer sentir es que esto no es cuestión de edades, esto es cuestión de poder seguir viviendo el reino. Eso es lo que hace la reforma, llevarnos, entonces, al grado que es como el libro como hablas de la predicación de John Scott cuando creo que ahora el apellido no me acuerdo, sí. Habla de, del puente, la predicación como dos puentes, ¿verdad? Y habla de la importancia de continuar uniendo y llegando a cada lugar, pero también es unir un lugar con otro lugar para poder pasar el evangelio, pero también es la importancia que cuando vemos la reforma lo que busca es que sin importar los tiempos y los medios, siempre va a encontrar el lugar y la forma de poder ser proclamada, de poder ser enseñada. Y eso ha hecho la palabra.
La palabra no solamente sale del latín, se cambia, que este reformador la mueve para ser accesible, le enseña, educa, sino que también ahora nosotros, por ejemplo, la tradicional es Reina Valera, pero ahora tenemos versión internacional, Biblia Vida, Palabra de Dios para todo. Diferentes formas tenemos tecnológicas. No, y eso que trae es digamos, una manera de ver lo que nos ha traído la posmodernidad. Porque cuando yo me criaba era Reina Valera 1960, todo lo demás era pecado. O sea, no había posibilidades de, aunque sea la Biblia, de leer otra Está versión. en audios para los que tienen problemas para leer, Braille. pero no solamente no solamente eso. También el Señor ha permitido a personas que puedan escribir devocionales o otras formas de poder hacer que podamos interactuar con la palabra. Entonces ahí, Daniel, entra el poder de cómo la educación está entrando en todos los campos habidos y por haber, porque es importante educarnos. Sin educación no podemos reformar. Sí. Sin conocimiento. Yo siempre digo, precisamente que nosotros utilizamos la imagen de que la educación, o la educación cristiana en la iglesia, es la espina dorsal de la columna vertebral, sí. La columna vertebral. Y excelente. Bueno, y hago la pregunta, ¿y hace cuánto usted no va al fisiatra o al quiropráctico? Los discos herniados. Ay, perdón, eso no. Oye, una buena analogía. Voy a traer unas placas por ahí de escoliosis y todo eso. Así estamos. En particular, y yo creo que el proceso educativo, o el proyecto educativo, cuando entendemos la educación como un proyecto, como parte de todo lo que hacemos, lo que pasa en el devocional, lo que pasa en la reunión de junta, lo que pasa cuando vamos a asamblea local y a nivel denominacional, cuando creamos o desarrollamos proyectos sociales, cuando desarrollamos este tipo de proyectos, esto es parte del proyecto educativo de la Iglesia Bautista. Y yo creo que algo que no es meramente darle nuevamente voz al nuevo evangelista, este asunto de reinterpretar es una reforma. Entonces, es algo interesante cómo esto, sencillo pero muy contundente, oye, pone nuevamente a la iglesia a pensar. En un momento dado hay una combinación aquí interesante que es que la iglesia en la reforma tiene alcance y significado. Puede soñar e imaginar. Y yo creo que el tema de la reforma es crucial porque se nos ha olvidado en ocasiones nuestro alcance, y el alcance no es solamente hasta donde vamos a llegar, los confines de la tierra, es donde quizás Dios no nos ha llamado a llegar todavía. Y nuestro significado. Hoy la gente carece de significado y sentido de pertenencia. Pues algo bien importante es hacerle parte, sean bautistas, sean discípulos, pero creen en Jesús. Hay significado. Y yo creo que eso es importante. Y lo segundo, es importante hacer reforma porque la iglesia en ocasiones, por abrumarnos por aspectos administrativos muy importantes espirituales, aspectos de desarrollo y contenido, cosas, repito, muy importantes, pero hemos olvidado soñar e imaginar. Y yo creo que hay veces que queremos lograr unas cosas como iglesia, pero tenemos que estar dispuestos y dispuestas a poder soñar nuevamente. Algo bien importante, y yo creo que para mí esto es algo que he estado leyendo y considerando mucho este tiempo, es cómo la interacción intergeneracional dentro de la iglesia va a está trayendo ya una nueva reforma. Y cómo los cambios poblacionales no necesariamente los debemos ver como algo malo solamente, aunque sí presenta algunos desafíos. Pero entonces, porque la gente dice, ay, mi iglesia es solamente de adultos, está bien, pero no todos los adultos son de la misma generación. Por lo tanto, aun cuando sean de adultos, puede ser que tengas una iglesia intergeneracional, como también si tienes muchas generaciones representadas. Y esto lo que nos ayuda es a que si podemos establecer este tipo de diálogos, este tipo de conexión, yo creo que como iglesia podemos volver a soñar e imaginar. Yo creo que nos podemos sentar, escucharnos y volver al punto original de esta conversación, que la reforma fue un proceso de lucha, un proceso violento, intencional o no intencional,
pero de hacer cercano el proceso de discipulado de todos los creyentes. Y Sí. yo creo que ese es el mismo llamado que tenemos hoy. Y el discipulado sigue siendo la respuesta, pero sigue también siendo la mayor carencia. Qué interesante. Sí, mira, y hablando del discipulado, el Congreso de Lausanne, que fue hace unas semanas, el Lausanne Movement, una de las lagunas que presenta, hay 7 lagunas que ellos presentan, y una de ellas es el discipulado. En la iglesia actualmente, una de las lagunas que detiene el crecimiento es el discipulado. Volviendo un momentito aquí al escrito, habla de un valor permanente y es bien significativo porque menciona dos cosas. La reevaluación de su quehacer, o sea que la iglesia tiene que estar reevaluándose constantemente en su praxis, ¿verdad? No en el cumplimiento de lo que planificaron y han hecho toda la vida, eso está bien, pero también hay, ¿verdad? Ajustándolo a los tiempos, o sea, la praxis al día de hoy. Y también relacionado a su misiología, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia en el siglo XXI, el tiempo que estamos viviendo intergeneracional, intercultural, de transformación, de cambios. Yo creo que ese valor permanente que tiene la reforma lo tenemos que rescatar y lo tenemos que vivir. Y lo que estabas hablando hace un ratito, Daniel, también sobre esto. Tenemos que reevaluarnos. A veces reevaluamos los presupuestos, evaluamos los presupuestos si los cumplimos, si no, la labor del pastor, si, ¿verdad? O las labores de las juntas, pero vamos a atar esto a la misiología, o sea, a la misión de la iglesia, la visión que tenemos para este siglo XXI y cómo entonces este pensamiento es reformado, ¿verdad? O que iniciamos con lo que fuera la reforma protestante, ¿cómo lo podemos tener presente en esta época? Me gusta mucho y para ir ya, ¿verdad? Aterrizando este espacio, dice, aquí dice, el significado de la reforma es la lucha de la iglesia de Jesucristo por mantenerse fiel y firme en los postulados de aquel que le da su razón de ser. Es el compromiso con la paz, la libertad, la justicia y el amor. Y hemos estado hablando del camino a la libertad, estamos hablando del son de la libertad, estamos hablando de paz, justicia y amor. Y la iglesia que surge de la reforma es una que se cuestiona continuamente. Escuche bien. ¿Qué piensa y qué reinterpreta de las escrituras? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? ¿Sabe? ¿Qué piensa? Pero yo creo que yo le añadiría más a esto. El que piensa y cómo la reinterpreta, y esa reinterpretación se da en la transformación de la vida del creyente y de cómo la iglesia se mantiene militante en medio de los tiempos dando testimonio, ¿verdad? Y haciendo la misión que tú acabas de hablar, esa misión de que no es solamente ir y decir el reino de Dios se acerca, es que nuestro ser completo esté modelando lo que realmente es vivir una reforma desde el lente de la palabra de Dios. Y la reforma es eso. ¿Cómo cambiamos? Pero si lo que estamos es dando para atrás y acomodándonos, pues entonces tenemos que detenernos. Porque estamos entrando en una crisis y no porque nos estén persiguiendo, no porque nos dejen callar, no porque no haya acceso a ellas. Las crisis que se están viviendo es porque no estamos yendo al recurso que ya otros han pagado el precio para que esté en nuestras manos. Y tampoco estamos cumpliendo con lo que es el mandato, que esta palabra esté continuamente en tus labios, que esté continuamente que esté de generación en generación, que la palabra de Dios esté todo el tiempo en la centralidad de nuestra vida. Y eso es lo que nos ayuda. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Tal vez el etíope decía, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Pero el etíope se estaba dando la tarea de estudiar y de buscarlo. Lo que necesitaba era alguien que viniera a enseñársela. Pero el problema es que nosotros no podemos decir eso, porque es que el problema no es que a nosotros no se los enseña. El problema es que nosotros no vamos al lugar o no damos la oportunidad de acercarnos para entender lo que no podemos entender cuando leemos o con solamente escuchamos.
Entonces, el acceso, los medios existen en el siglo XXI, pero entonces no nos estamos acercando a la palabra que nos va a llevar a nosotros a poder seguir siendo reformados, siempre reformados. Daniel, que es el experto, yo sé, en el área educativa, ¿qué tú tienes que decirnos en medio de este diálogo hermoso que hemos tenido? Que podamos, ¿verdad?, ir concluyendo y dejando en medio de los que nos están escuchando. Mira, yo creo que pudiéramos muy bien terminar con esa imagen de Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Sabemos a dónde tenemos que ir. El Espíritu de Dios ha dicho que hay que ir a Gaza, con todo lo que eso puede implicar en el día de hoy. Pero Felipe no quería ir. Y yo creo que nuestra iglesia hoy día sabe a dónde tiene que dirigirse. Sabe que puede alcanzar el carruaje de ese muchacho con todas las implicaciones que decía el Deuteronomio que no podía hacer ese muchacho. Pero tenemos que atrevernos a esa lucha que dice esa nota editorial. Tenemos que atrevernos a decir que el reino se ha acercado. Tenemos que atrevernos a, en ocasiones, pausar más, reevaluar, como ahorita estaban diciendo, para que eso se note desde adentro hacia afuera. Y yo creo que todo esto, vuelvo y repito, se alcanza retomando estos espacios de discipulado, en donde cada cual pueda escucharse, en donde cada cual pueda intentar respetar y poder entender de dónde viene esa persona. Y cuando podamos nuevamente, como en el campo educativo, ser un espacio educativo centrado en el estudiante, o sea, una iglesia centrada en la gente, en donde podamos, si Dios ya nos ha dicho lo que hay que hacer, que es la gran comisión, que es esa misión que hay que realizar, pues entonces vamos a enfocarnos en la gente. En los que flotan por el aire, de los santos que son, hasta los que se están arrastrando por las distintas circunstancias que sean. Pero me parece que lo que tenemos que estar dispuestos para verdaderamente hacer la reforma es con lo que termine esa imagen de Felipe el Etíope, que es que de momento, lo creamos o no, el espíritu se llevó a Felipe. Nosotros no hacemos reforma para que la gente se acuerde de Angélica Acevedo, de Héctor Soto o de Daniel Rivera. Es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y yo creo que eso es el discipulado también en la parte educativa, trabaja con nuestro ego para que en todo momento se sepa que es universal el sacerdocio, que es la iglesia de Cristo y no nuestra, y que es para que el reino sea conocido. Amén. Héctor. Definitivamente debemos releer todas estas enseñanzas y vivirlas ahora, que podamos reinterpretar, leer los tiempos como los buenos profetas, que podamos leer lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Cómo voy a predicar si no puedo leer lo que esté pasando? O sea, va a ser imposible predicar este domingo en la iglesia e ignorar que el próximo martes hay unas elecciones generales en nuestro país y en los Estados Unidos. Si yo me paro en el altar a predicar y no tengo consciente que eso va a ocurrir, pues estoy totalmente enajenado de una realidad y de la necesidad que hay en el pueblo de escuchar una palabra que le aliente y le dé dirección en estos días. Así también entender las exigencias del reino para este tiempo, porque hay muchas exigencias también terrenales de nuestra gente, pero siempre debemos estar mirando qué es lo que nos está diciendo el reino también. Vivimos en una época muy demandante y también en la iglesia, como miembros, ¿verdad? Como parte de la iglesia, también nos convertimos en personas muy demandantes, pero hay que ver qué es lo que nos demanda el reino en estos tiempos también, y que desde esa perspectiva de una reforma, cómo podemos responder a ciertas demandas, pero también teniendo al reino presente en medio nuestro, y que estemos dispuestos a servir, a renovar nuestro compromiso con Dios primeramente para poder servir al pueblo. Amén. Pues así terminamos, ¿verdad?, en este espacio, recordándole que desde el lente de la educación, mire, no se conforme con la manera tradicional que funcionó
y puede ser que todavía en algún sector funcione. Pero la educación necesita también que usted despierte su creatividad. ¿Y cómo la despierta? Soñando. Soñando con el reino, soñando con el Señor, provocando que esas visiones comiencen a afinarse para poder llegar con más efectividad. La buena intención no basta. La buena intención, hacemos lo mismo, pero nosotros tenemos que ser efectivos a la hora de poder llegar. ¿Queremos reformar? Tenemos que abrir nuestro campo para poder alcanzar y enseñar, pero también tiene que haber una respuesta de la gente de querer aprender. No hay un cáncer mayor que no sea que no haya un pueblo educado. Un pueblo que no esté educado es un pueblo que no solamente va a fallar, sino es que le está dando las riendas de su vida a cualquiera que no va conforme al reino de Dios. Y no estoy hablando de política, estoy hablando desde el mundo espiritual. Entonces, al que venció, que nos dio la victoria, con eso nosotros podemos continuar hacia adelante. Y ese es Jesucristo. Jesús es nuestro mejor modelo de reforma. Jesús es el reformador por reformadores. Pero necesitamos movernos. ¿Y sabes qué? Pero yo le voy a poner un puntito aquí, ¿verdad? El punto sobre las IE. Parte de ser reformador, ¿sabes cómo es? Dándole share a este contenido. Porque es que si le damos compartir a tantas cosas y no aquello que nos va a provocar seguir aprendiendo y cuestionándonos y reflexionando para accionar, entonces no somos parte. Y si usted quiere ser parte, oye, comparta lo bueno, comparte este episodio, comparta con otras personas los contenidos de su iglesia, esos audios que usted escucha que son edificantes. Ojo, cuidado, discierna, porque no todo se comparte. Pero mira, en su iglesia, donde el Señor lo ha puesto, allí hay un pastor, hay un liderato que tiene que provocar siempre llevarlo a pastos verdes. Así que provoque aprender, involúcrese para que podamos ser reformados y seguir reformando a otras personas. Así que, como termina el escrito, celebremos así, pues, la reforma. Y recordemos que el próximo jueves, quiero dejarles ahí para que lo tengan pendiente, tendremos en Reacciones y vamos a continuar este espacio de la reforma, pero la reforma como ente revitalizador, ¿verdad? Y va a estar con nosotros el doctor Pablo Jiménez. Así que espero que usted pueda anotarlo para que nos pueda acompañar. Daniel, gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias al ministro ejecutivo Edgardo Caraballo Marín por el privilegio que nos da de poder estar aquí. Gracias, Héctor. Gracias a ti también y a Daniel por estar aquí presente. Daniel, ahora sí, unas palabras finales para cerrar este espacio. Me parece que Dios nos sigue invitando a ser accesible y conocido su reino, el milagro de la cruz y la invitación de que todos y todas hemos sido llamados por Dios. Así que vive esta reforma que comienza reformando tu interior para que podamos continuar transformando el mundo y que Jesucristo sea conocido. Amén. Amén. Pues nos vemos. Esto ha sido el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Esta es su servidora Angélica Acevedo, Héctor Soto y Daniel Rivera. Hasta el próximo jueves. Un abrazo virtual.